La ahorcaron con las primeras luces del día, solo por mirar un pedazo de pan. El pueblo permaneció en silencio. Nadie lo detuvo, hasta que un extraño entró. Se bajó del caballo y se sentó debajo de ella sin decir una palabra. Esta no es una historia de amor, es la historia de aquellos que resisten en silencio, en un lugar donde la conciencia estaba destinada a ser silenciada. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. Con tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Cayó como una vergüenza delgada, continua, casi invisible, cubriéndolo todo, desde los tejados de madera del pueblo hasta sus conciencias más sucias. Hasta el viento había dejado de gritar. Ahora solo pasaba por encima de la vergüenza con un zumbido bajo. La niña que colgaba del poste de madera se llamaba Nora Elise Gruber. Tenía 18 años. Sus pies descalzos miraban hacia el cielo y su cabello amarillo colgaba como una cuerda hacia el suelo helado. Tenía las manos fuertemente atadas y como la colgaban boca abajo, su falda se había doblado por encima de las rodillas. Su rostro, como una pintura de rojos y morados que chocan, no había derramado una sola lágrima. La viga frente al mercado de madera solía sostener linternas. Pero esa mañana el sheriff Kramer tenía una intención diferente. Lo llamó justicia, pero nadie había pedido la historia de Nora. Solo hizo falta que una mujer, Madeline Brown, gritara que le habían robado la harina de avena y el jabón para que las cosas se desarrollaran. Nadie escuchó a Nora. Ya estaba claro que no era considerada una de la gente. Había llegado sola a esta ciudad en el otoño. Descalza, ella también estaba descalza entonces. Había empezado a trabajar en la lavandería. Miraba demasiado, permanecía demasiado callada, se mantenía demasiado erguida. Las mujeres hablaban de ella. Los hombres miraron hacia otro lado. Incluso el predicador se sintió perturbado por ella. Este pueblo nunca quiso entender a Nora. Solo quería silenciarla. Una multitud se había reunido, con abrigos y botas embarradas. A primera vista, parecían amargados, pero en el fondo, muchos llevaban un extraño deseo: mirar. Incluso en el frío glacial, estaban allí, porque la caída de Nora justificaba sus retorcidas verdades. Pasó el tiempo. El viento sopló a través del cabello de Nora. La sangre de su cuerpo se congeló y se extendió hacia su cuero cabelludo. Y ella seguía sin moverse, porque ella sabía. La resistencia significaría que todavía había esperanza, pero ya no esperaba nada. Hasta que llegó ese hombre. Los cascos del caballo aplastaban silenciosamente la nieve. Ni rápido ni ruidoso. Se movía como un río lento a través del tiempo. Con una chaqueta de cuero polvorienta, un cinturón oxidado y la cara agrietada por el viento. Su nombre era Noah Leonard Becker. Tenía 21 años, pero sus ojos parecían los de los soldados marcados por la guerra, profundos, oscuros y cansados. Él no era de este pueblo. Acababa de pasar por allí, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Nora, supo que ya no iba a pasar. Sin decir una palabra, se bajó del caballo. Pasó junto al sheriff. Ni siquiera miró al predicador. Se movió entre la multitud como si el tiempo se hubiera detenido. Y finalmente se sentó debajo de la chica. Se agachó sobre la nieve. Acercó las rodillas al pecho. Se quitó la chaqueta y la extendió sobre sus piernas. Colocó su sombrero a su lado y se quedó quieto. Los ojos de Nora se movieron y lo encontraron. No podía hablar. La cuerda le apretaba la garganta. Pero algo cambió en sus ojos. No era esperanza, pero era algo desconocido, tal vez sorpresa. Por primera vez, el mundo había dado un paso atrás. El sheriff se aclaró la garganta. «Se quedará colgada hasta la puesta del sol», dijo en voz alta. «El pueblo tiene que aprender. El pan no es gratis, mientras nuestros hijos pasan hambre». Pero Noé no dijo nada. No le quitó los ojos de encima a Nora. Era como si estuviera contando los segundos, reuniendo todo el tiempo que la acompañaba. Al mediodía, el viento soplaba más fuerte. La multitud disminuyó. Regresaron a sus casas, encendieron sus estufas. Pero Noé seguía allí. Nora seguía colgando. No hubo gritos, nada de hablar. Solo un hombre que se niega a moverse en la nieve y una chica que todavía se niega a gritar.
Eventualmente, Noah extendió su chaqueta debajo de Nora. Colocó su sombrero junto a su cabeza. Se echó hacia atrás. No cerró los ojos. Por horas. Miró a Nora no como a una enemiga, sino como a una compañera. La multitud ahora miraba desde las ventanas. Llamaron a los niños para que entraran. Nadie habló. Una mujer lloró en silencio desde un banco de la iglesia, pero lo escondió. Cuando el sol se puso, las sombras se extendieron. El alguacil regresó con 2 hombres. Trajeron una escalera. Noé se puso de pie. Dio un paso al costado. No dijo una palabra. Solo esperé. Le desataron a Nora. A medida que la cuerda se aflojaba, ella cayó al suelo no como un cuerpo, sino como un peso. Cayó de rodillas. Su rostro aterrizó en la nieve. Y aún así, no gritó. Noé se acercó a ella. Se quitó el chal para cubrirla. Lo envolvió alrededor de sus hombros. Nadie le dio las gracias. Nadie aplaudió. Pero tampoco nadie se atrevía a hablar. Noah tomó a Nora en sus brazos. Caminé hacia el viejo puesto de avanzada abandonado. En el silencio de la nieve, solo se escuchaban sus pasos. Detrás de ellos, el poste de madera seguía en pie. La cuerda seguía colgando. El viento trató de aflojarlo, pero no pudo. Y en algún lugar de la ciudad, una mujer murmuró para sí misma: «La chica está maldita». Pero una voz en su interior susurró algo más. «¿Y si tiene razón?». El frío se deslizaba a través del chal de lana rasgado que cubría los hombros de Nora, filtrándose desde el techo podrido del viejo puesto de avanzada. En el suelo, una niña temblaba. Sus brazos seguían cubiertos de moretones que no se habían desvanecido. Las marcas de cuerdas en sus muñecas casi se fundían con su piel. Y a su lado, un hombre, no uno que hablara, no uno que explicara, sino diferente a todos los demás. Uno que se quedó. Noé, el fuego de la vieja estufa del puesto de avanzada era tenue. No es lo suficientemente grande, pero sí lo suficientemente cálido como para evitar que la vida se desvanezca. Noé había llenado una lata oxidada con nieve, y ahora el agua derretida se calentaba lentamente. Los labios de Nora se estaban poniendo morados, pero sus ojos seguían abiertos. Estaba mirando al extraño a su lado, no con sospecha, sino con un tipo de respeto desconocido, como si quisiera preguntar ¿por qué estás aquí?, pero no tuviera fuerzas. Y tal vez, por primera vez, alguien le estaba demostrando que no se iría, no con palabras, sino con presencia. Noé finalmente habló. Su voz era tan suave como el crepitar del fuego. «He visto mucho», dijo él, ofreciéndole el agua tibia en los labios. «Pero nunca he visto a un pueblo ahorcar a una chica hambrienta». Nora bebió, solo un poco. Le temblaron los labios. Entonces ella respondió, con voz ronca y quebrada: «Yo no robé, solo miré. No había comido en 2 días». Noah asintió, como si ya lo supiera. O tal vez no importaba si lo hacía. Hubo silencio por un rato. El fuego estalló, la nieve goteó del techo y la oscuridad se hizo más profunda. Entonces Nora volvió a hablar. «Nadie dijo una palabra cuando me colgaron, excepto tú. ¿Por qué?». Noé no respondió. Se limitó a arrojar otro palo al fuego. El tiempo se estiró. Luego susurró, porque nadie se detuvo, y alguien tenía que hacerlo. A medida que avanzaba la noche, la nieve afuera comenzó a cubrirlo todo. Huellas, pasos, silencio. Pero en el interior, entre 2 personas, algo comenzó a moverse. No del todo confianza, pero curiosidad. Y a veces, la curiosidad es el primer paso para sobrevivir. Nora se movió ligeramente bajo la manta. Sus ojos ya no estaban en la oscuridad, estaban en Noé. «No me colgaron por pan», dijo. «No me soportaban. Miré, hablé, le respondí. No toqué el jabón de esa mujer, toqué su orgullo. Por eso». No pudo terminar la frase, pero Noé no apartó la mirada. «Les recordaste algo», dijo. «Y para aquellos que intentan olvidar, eso es peligroso». Otro breve silencio. Entonces Nora se volvió suavemente. Levantó las manos como si quisiera abrirlas, pero aún le dolían las muñecas. Noah sacó silenciosamente una tira de algodón del bolsillo de su camisa. Sin decir una palabra, le envolvió las muñecas. Su tacto era suave. No tenía romance ni lástima. Justo el tipo de compasión que simplemente pertenece.
¿Vendas todas las heridas que ves? Noah sonrió. Una sonrisa suave, apenas perceptible. No, dijo, pero a veces algunas heridas solo pueden cerrarse con otra persona. Afuera, el viento arreciaba. El marco de la ventana crujió. En el interior se instaló un nuevo tipo de silencio, menos frío, menos agudo. Nora tiró de la manta con más fuerza. Sus ojos no estaban llorosos, pero algo nuevo apareció en su rostro. Por primera vez, no es vergüenza, pero una presencia que no intentaba esconderse. Vendrán mañana, dijo Nora. Para ti, para mí, porque hiciste lo único que no podían silenciar, te quedaste. Noah echó la cabeza hacia atrás. Que vengan, dijo. ¿No tienes miedo? Tengo miedo de cosas diferentes, respondió simplemente. Luego lentamente sacó una vieja brújula de su bolsillo. Su tapa de metal estaba agrietada, el vidrio empañado. Se lo tendió a Nora. Era de mi padre, dijo. Pero lo usó mal. Pensó que buscaba la paz. Resulta que apuntaba a otro lugar. Nora sostenía la brújula en sus manos. La aguja tembló y luego se dirigió hacia el norte. ¿Hacia dónde apunta ahora? Noé respondió. A algún lugar, la cuerda no es el sonido más fuerte. Esa noche, el interior del puesto de avanzada no se llenó de calor, sino de algo más, un vínculo. Tácito, pero real. Sin nombre, pero profundamente sentido. Todavía no eran amigos, no amantes en absoluto, pero una soledad compartida los había llevado a la misma línea, y a veces eso era suficiente. Por la mañana, Nora seguía con vida, y eso para el pueblo era una amenaza, porque a veces la supervivencia de una niña es suficiente para exponer la culpa de toda una comunidad. El cielo estaba pesado, lleno de nubes que ocultaban el sol como el plomo. La nieve había comenzado de nuevo, pero esta vez era más obstinada, como si tratara de cubrir lo que sucedió durante la noche. Pero algunas huellas, ni siquiera la nieve pueden borrarlas, y las dos figuras que caminaban hacia el centro de la ciudad estaban entre esos rastros. Una todavía débil, pero erguida, Nora. El otro silencioso, pero con pasos firmes. Noé. La niña estaba envuelta en el viejo abrigo de Noé, sentada de lado en el caballo. Los moretones aún marcaban su rostro, pero en lugar de una mirada desvaída, ahora tenía un leve rastro de resistencia. Regresaban a la ciudad. No huir, porque mientras estaba sentado en el techo del puesto de avanzada, Noé había dicho una frase. Algunas personas solo ven su culpa no en un espejo, sino en los cuerpos de los demás en la calle. Les vamos a traer el espejo. Las aceras de madera del pueblo estaban tranquilas, pero detrás de las ventanas los ojos temblaban. Las mujeres se escondían detrás de las cortinas, los hombres fingían calentarse las manos en pipas, pero ellos vigilaban de cerca. Habían detenido a los niños y les habían quitado sus trileos. El pueblo estaba en silencio, porque ver a una niña que había sido ahorcada caminando de nuevo era un crujido lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. La primera reacción vino del lugar más esperado, Madeleine Brown. Frente al mercantil, barría las tablas como si se tratara de una especie de ceremonia. Miró a Nora, su rostro era severo, pero algo parpadeó en sus ojos. No era miedo, ni la ira, tal vez era ser forzado a recordar. Nora le devolvió la mirada. Ella no se inmutó, no bajó la cabeza. Solo eso fue suficiente para sacudir el equilibrio de la ciudad. En los escalones de la iglesia estaba el predicador Lucas Hart. Se enderezó el cuello y se limpió las gafas. Miró a Noé. Noah no respondió, pero sus ojos golpeaban como una bofetada en cada conciencia enterrada bajo sermones vacíos que nunca podían ser bajados del púlpito. La puerta mercantil se abrió. Noé apartó el caballo. Nora se bajó. Se puso de pie. Sus piernas estaban débiles, pero no dio un paso atrás. En el interior, el techo era bajo. El aire era apretado. El olor a hollín de la vieja estufa de leña lo cubría todo. Detrás del mostrador, Madeleine estaba esperando. Sus ojos se clavaron como clavos en las marcas de las cuerdas en el cuello de Nora. Noé sacó el dinero. Harina, frijoles secos, dijo. Nora añadió, con voz tranquila pero clara. Y jabón. El rostro de la mujer se tensó. Sus ojos no mostraban ira, sino negación. Los bienes robados cuestan el doble, dijo. Noé habló sin bajar la cabeza. ¿Estás seguro?
Sí, si esta ciudad alguna vez quiere recordar qué cuello ha tocado una cuerda, también recordará los precios. Hubo silencio. Entonces la mujer, con las manos ligeramente temblorosas, comenzó a empacar el pedido. No bajó el precio, pero por primera vez le temblaron las manos. En ese momento, no era el dinero lo que pagaba, sino la apariencia, y el silencio de Noé vino acompañado del mayor interés. Cuando salieron, la calle estaba en silencio, pero los ojos seguían siguiéndolos. Unos pocos hombres bajo la campana de la iglesia volvieron la cabeza. Las mujeres se apartaban de las ventanas. Esto no fue un caos, fue una revolución silenciosa, porque alguien que había sido ahorcado había vuelto, y sin decir una palabra, lo decía todo. Nora se volvió ligeramente hacia Noah. ¿Crees que algún día volverán? ¿Con cuerdas en las manos? Noah asintió lentamente. Probablemente. Pero esta vez no nos quedaremos callados. ¿Qué tendremos? Testigo, dijo, y algunos temen ser testigos más que cualquier otra cosa. Ese día no salieron del pueblo. Se alojaron en un viejo cobertizo de la iglesia. Encendió el fuego. Pero esta vez no estaban solos. En el pueblo, unas muchachas, que no apartaban la mirada de detrás del cristal, dejaban en silencio un trozo de manzana, una botella de miel y un saco de leña en la puerta. No escribieron nada, pero cada uno dijo esto: Te observamos. Incluso si no estuvimos a tu lado, hemos sido silenciados tanto como tú. Y esa noche, la cuerda que colgaba del poste de madera en el centro de la ciudad se mecía suavemente con el viento. Pero ahora no era solo una cuerda, se había convertido en una señal, un letrero demasiado silencioso para olvidar, demasiado fuerte para ser recordado. Afuera hacía mucho frío, pero el fuego interior no solo protegió a Nora del frío, sino que también la protegió de algo más: volver a ser olvidada. La muchacha estaba despierta. Su respiración temblaba al borde del sueño, luchando por mantenerse consciente por el agotamiento. Noé no dormía. Estaba sentado junto al fuego, con la brújula brumosa apoyada en las rodillas, con los ojos fijos en las sombras desiguales que bailaban sobre la pared de madera. Esperó sin decir una palabra. Algunos hombres sanan a través del habla. Se curó quedándose. Nora se levantó lentamente. Se envolvió con el abrigo más apretado. Incluso estar de pie le costaba esfuerzo. Pero tenía que caminar, no solo por lo que el pueblo le había hecho, sino por no creer en sí misma. Se volvió hacia Noé. «Quiero mostrarte algo», dijo. Noé la observó sin preguntar. Se quitó una de sus botas, levantó la plantilla. Atado adentro había un pequeño trozo de tela amarillenta. Nora lo sacó con delicadeza. «Es un diente», dijo en voz baja. «De mi hermano. Cuando éramos pequeños, una noche le dio fiebre. Por la mañana ya se había ido». Sus ojos se nublaron, pero no cayeron lágrimas. «Mi padrastro me dijo, olvídalo», pero lo llevaba a todas partes. «Si me quedaba de pie, fue por esto». Noah no respondió. No la tocó. Simplemente inclinó la cabeza, se arrodilló lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo suyo, un viejo alfiler de plata que le había dejado su madre. «Es por eso que nunca lo olvidé», dijo. «No es lo que nos pasa lo que nos moldea, es lo que decidimos hacer con el dolor». Siguió el silencio, pero no era pesado, era suave, casi protector. Entonces Nora se desplomó en el suelo. «Siempre pensé que era de mala suerte. Donde quiera que estuviera, una puerta se cerraba, una cortina caía. Pero tú te quedaste». Noah no apartó la mirada. «Porque eras un don nadie, y la gente no quiere que nadie sobreviva. Son más fáciles de ignorar. ¿Y ahora? Ahora te ven, y eso los quema». Cuando las primeras luces del día se colaron por las rendijas de la ventana, un sonido del exterior lo cambió todo: cascos de caballo. Al principio, 3 sombras. Luego, el resplandor anaranjado de las antorchas cortando la nieve. 3 hombres uno por uno desmontaron. El que está al frente, el sheriff Arlan Wick, un viejo abrigo de cuero en la espalda, insomnio en los ojos. Detrás de él, el joven diputado Carl Dobbins. Y el tercero, Jacob Frey, el dueño de la librea, uno de los hombres que había ahorcado a Nora. Ahora todos estaban de pie frente al puesto de avanzada. Noé salió, con la pistola en la cintura, pero la mano no se acerca a ella.
Abrió los brazos de par en par, no de paz, sino de claridad. «Tiene usted 5 minutos», dijo el sheriff. «Empaca, salir, este pueblo no te quiere». Noé se mantuvo firme. «Esta no es la ciudad». Jacob dio un paso adelante. «Te vimos. La llevaste. Dejaste que la cortaran, esa chica asquerosa. Eso es lo que nuestros hijos tuvieron que presenciar». Por primera vez, el tono de Noah se endureció. «Tus hijos lo presenciaron porque se te olvidó. Dolor, hambre, humanidad». Nora se interpuso entre ellos. Un ligero viento agitó su cabello. «¿Tienes miedo de que haya sobrevivido? Porque elegiste quedarte callado». Jacob escupió. Dobbins desvió la mirada, pero el sheriff no se movió. «Quieren que te saquemos en silencio», dijo. Noah sonrió. «No puedes quitar lo que intentaste silenciar con el silencio». Se agachó, cogió un trozo de madera, lo sostuve contra el fuego, lo elevó como una antorcha encendida. «Esta es la línea», dijo. «Cualquiera que lo cruce se define a sí mismo. Yo no». En ese momento, el tiempo se detuvo. Dobbins miró a Nora. Algo parpadeó en sus ojos. Arrepentimiento, miedo. Nadie podía decirlo. Jacob dio un paso atrás, hasta el final. Por fin, el sheriff se volvió hacia su caballo. «Morirás congelado», dijo. Noé respondió. «Al menos moriré parado en el lugar correcto». Los caballos se alejaron y la nieve comenzó a cubrir sus huellas. Nora se volvió lentamente. «Podrían habernos matado», dijo. Noah se encogió de hombros. «Aún así, me habría quedado, con el apoyo del bien, porque tenía razón». «No», dijo en voz baja, «porque se equivocaron». Y en ese momento, Nora se convirtió en algo más que una niña que había sobrevivido. Ella ya no era solo alguien que había sido salvada, era alguien que se había mantenido firme, que ya no la llevaba como una carga, sino como un arma. No del tipo que esconde la culpa o mira hacia otro lado. Era un silencio como un eco reprimido que se extendía por el aire, hinchándose silenciosamente como una conciencia a punto de desbordarse. Esa mañana, la campana de la iglesia no sonó. El reverendo Lucas Hart estaba de pie en el altar, pero no pudo decir una sola oración. En sus manos tenía una carta escrita en carboncillo, un pedazo de papel que Madeline Brown había deslizado por debajo de su puerta en medio de la noche. La chica sigue siendo peligrosa, pero el verdadero problema son los niños que la observan. Y ahora ese hombre está con ella. Hay que sacarlos en silencio. El reverendo se quedó mirando la carta durante mucho tiempo. Luego encendió una cerilla. No quemó el papel. Se limitó a observar la llama. Observé cómo la ceniza se enroscaba, cómo se desvanecía, y luego presionó la nota sobre la mesa con las yemas de los dedos, como una decisión aún no tomada. Mientras tanto, en la cabaña abandonada en la ladera norte de la ciudad, Noah y Nora se preparaban en silencio. No tenían a dónde ir, pero quedarse ya no era solo resistencia, era una resistencia. Nora se trenza el pelo, ató el extremo con una tira de tela gris que había encontrado en la vieja alforja de Noah. No se miró en el espejo. Ya no la recordaban por su aspecto, sino por lo que su mirada llevaba. Ese día tomaron una decisión tranquila: regresar, no solo a la ciudad, sino a la iglesia. La voz del reverendo Hart solía poner a la gente de rodillas todos los domingos en el nombre de Dios, pero los que ahora caminaban hacia él no se arrodillaban. Una muchacha que había sido ahorcada pero no rota, y un hombre que convertía el silencio en palabras. Caminaron hacia la iglesia sin espadas en la mano, solo con su presencia. Noé abrió la puerta. Nora estaba detrás de él. El silencio se apoderó de la habitación. La gente giró la cabeza, pero no se levantó. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres. Los hombres se aclararon la garganta. Nora se sentó en la última fila de la iglesia. Noah caminó lentamente por el pasillo. Con el sombrero en la mano, apretó el puño. El reverendo se tensó al verlo, pero antes de que pudiera articular palabra, Noé habló. Nadie conocía a esta chica, pero cuando la estaban ahorcando, nadie apartó la mirada, y nadie le preguntó su nombre, no hasta que estuvo colgada de una cuerda. El reverendo levantó la mano como para silenciarlo. «Esta es la casa de Dios». Pero Noé continuó, su voz firme pero tranquila. «Si Dios está con los innombrables, entonces, ¿por qué nadie aquí se acuerda de Nora?» El silencio en la habitación se convirtió en una tensión que ni siquiera la culpa podía confesar.
Nora no bajó la cabeza. Sus ojos miraban al frente. En ese momento, sentada en medio de ese santuario, no solo había una niña ahorcada, era un recordatorio viviente de todas las verdades que este pueblo creía haber enterrado. Noah continuó: nadie tiene que perdonar, pero todo el mundo tiene que recordar, porque algunos recuerdos, cuando no están enterrados, no se pudren, se curan. El reverendo cerró silenciosamente su Biblia, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Dijo: no tengo nada que decir hoy. Y bajó del púlpito. Nadie se puso de pie, nadie aplaudió, pero tampoco nadie le dio la espalda, porque apartarse de la verdad los habría hecho parte del pecado. Por primera vez, la iglesia no estaba llena de oraciones, sino de verdad. Noah se volvió hacia Nora. Extendió la mano. Ella no lo tomó, pero se puso de pie. Caminó a su lado. No se miraron el uno al otro. Miraron la habitación. Y se fueron. Fuera de la iglesia, el sol se había abierto paso un poco. La nieve no se había derretido, pero las sombras eran más cortas. Mientras caminaban por la calle, Nora susurró: sentí algo ahí dentro. Noé respondió: ¿la forma en que te miraron? No, dijo Nora, yo mismo. Y eso era algo mucho más grande que la supervivencia. Eso era la existencia, renacido. Sus pasos no eran pesados, pero su dirección era clara. Noah y Nora caminaban hacia las afueras de la ciudad. Lo que dejaron atrás no fueron solo los bancos de la iglesia, las miradas o el silencio pecaminoso. También dejaban atrás un pasado que ya no les pertenecía. El sol, a pesar del invierno, enviaba su tenue luz a las húmedas venas de la tierra. Entre los árboles se podía ver un delgado rastro de humo viejo, un granero abandonado, un tejado roto, vigas dobladas, pero en el interior tal vez un futuro aún capaz de mantenerse en pie. Nora lo señaló. «Podríamos quedarnos aquí», dijo. Noé levantó la cabeza. Sus ojos rozaron el cielo. «¿Estás seguro?» Nora sonrió, una sonrisa suave, pero por primera vez, libre. No le pertenece a nadie. Y si no es de nadie, tal vez pueda ser el nuestro. Forzaron la puerta del granero. Estaba oscuro por dentro, pero el suelo estaba seco, las paredes eran fuertes. Una cuna de madera todavía colgaba del techo. Nora lo miró durante mucho tiempo. Extendió la mano, tocó la madera. No dio explicaciones, y Noé no preguntó. Su silencio ya no era una carga, sino una confianza. «Podemos arreglar el tejado», dijo Noah. «Y calentar el interior», dijo Nora. «Y aquí nadie puede ahorcarnos», añadió Nora, más despacio. Afuera, el frío regresó, pero adentro se había encendido un fuego. El granero ya no era solo un refugio, era un lugar de juramento. Una promesa entre dos personas para construir una vida que no sea sacrificada a la vergüenza de otra persona. En primavera, repararon el techo. Para el verano, los niños comenzaron a aparecer en las colinas, con huevos en las manos, manzanas en los bolsillos. Comerciaban en silencio. Pan para los cuentos. Y en cada historia había un pedazo de Nora, un pedazo de Noé. Y un día, en medio de un mediodía que nadie esperaba, volvió a sonar la campana de la iglesia. Esta vez para una boda. Ningún sermón, ningún ritual, pero la gente del pueblo se alineó al borde del camino. Los niños pequeños esperaban con flores en las manos. Noé vestía una camisa limpia. El vestido de Nora estaba remendado, pero había flores silvestres tejidas en él. Su rostro no mostraba ni vergüenza ni orgullo, solo la calma de una mujer que había permanecido de pie. Alguien preguntó: «¿Qué clase de vida tendrán?» Otro respondió: «Uno del que no se avergonzarán». El pueblo no aplaudió, tampoco se dio la vuelta, pero no apartaron la mirada, porque algunas historias se viven en susurros, pero con el tiempo se convierten en ecos. Se escuchan incluso bajo la nieve. La cuerda puede quedar en el olvido, pero el andar de la mujer una vez colgada de él, nunca. En el otoño, los nuevos niños del pueblo comenzaron a hacer diferentes preguntas. ¿De verdad la ahorcaron? Sí, pero ahora está aquí. Sí, ¿y todavía puede caminar? La respuesta era siempre la misma. Todavía está en pie. Todas las mañanas, Nora colocaba una pequeña flor debajo de la cuna, para su hermano, por la justicia perdida, pero sobre todo para que no se olvidara. Todas las noches, Noé sacaba su brújula y buscaba el norte, pero ya no confiaba en la aguja.
Confiaba en la mujer que estaba a su lado, porque ahora sabía, la verdadera dirección es la que caminan aquellos que no temen. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento o simplemente nos olvidemos de presionar el botón. Pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal.